Hola, muy buenas tardes, amados hermanos, a todos los que nos ven. Les mandamos un fuerte saludo y damos gracias a Dios también por la invitación de nuestro hermano pastor Francisco Limón Cervantes, quien gustosamente en esa confianza nos ha invitado para platicar, tener una breve charla sobre algunos aspectos. En particular me gustaría tocar en la parte del arte en la Reforma y la Reforma en el arte. Mi nombre es Enrique Aguirre Aguilar, estamos trabajando en la iglesia Betel de Jalapa y nuevamente es un gusto estar en este espacio tan cálido, tan agradable, pero también con la idea y la visión de proyectar diferentes temas, diferentes tópicos, a fin de que el pueblo cristiano y también el pueblo no cristiano, pues conozca también el punto de vista de los cristianos en cuanto al arte. Y en este mes de la Reforma, que estamos recordando los 505 años de la Reforma en Europa, principalmente la Europa del Norte. Recordemos que la Europa del Sur, pues era más el concepto romano, italiano, y la Reforma Europea del Norte era Alemania y los países holandeses, por ejemplo, Países Bajos. Entonces es un gusto poder reflexionar y meditar y que como cristianos evangélicos, como se nos ha denominado, quizá de una manera peyorativa, protestantes, pero tiene su alcance, tiene la reforma protestante, como se le acuñó en ese tiempo, tiene su importancia, porque no solamente fue un movimiento eclesiástico, ¿no? La reforma tuvo su impacto en muchas áreas, principalmente el arte, la arquitectura, la escultura, la pintura. Y no solamente fue un despertar cultural así por así, no, tuvo su propósito, tuvo su fin, porque muchos pintores, hablando en particular de los pintores artísticos, escultores, intentaron y lograron pasar un mensaje. O sea, sus obras, a diferencia de la Europa del Sur, que era Italia, que estaba ahí, por ejemplo, Rafael, el gran Rafael, que esculpió la estatua del David, que pintó, por ejemplo, las escenas en la Capilla Sixtina de San Pedro en Roma. Por ejemplo, ellos se enfocaron más en el ámbito espiritual, vamos a decirlo espiritual, pero en realidad más era una especie de cristianismo o un mensaje místico, ¿no? A ángeles y demonios, ¿no? Bellos. En cuanto a la técnica que ellos usaron, por ejemplo, Rafael, Miguel Ángel, en cuanto a esa técnica es excepcional. Su técnica era muy precisa, su forma de pincelada, su forma de... Los tonos son excelentes, la técnica era muy buena, solamente que les faltó un pequeño detalle, que no reconocieron o no entendieron que ese don era un don de Dios. La iglesia romana pues tenía mucho dominio en la cultura, principalmente, y ordenaba casi lo que se tenía que pintar. Entonces ellos pintaban siempre los motivos, pero más en el ámbito eclesiástico romano. A diferencia de la Europa del Norte, Alemania, y en particular quiero enfocarme un poco ahí en Alemania, porque ahí se dieron salieron dos paladines, dos pintores, como lo fue Alberto Durero, muy contemporáneo, un poquito antes, unos años antes de un pintor, Lucas Cranach. Bueno, Lucas Cranach, se puso Lucas Cranach porque es el lugar donde él había nacido.
Cranach, su colonia, su lugar donde él había nacido. Entonces él se puso Lucas Cranach el viejo, porque ya después vino Lucas Cranach el joven, que era su hijo. Bueno, Lucas Cranach no pintó, aunque su técnica es muy buena, y yo les invito a que ahora en Google pueden ver la página y buscar Lucas Cranach, obras de Lucas Cranach, y van ustedes a encontrar una infinidad de obras, pero no era una pintura que brotaba de un sentimiento y plasmar algo, no. Lucas Cranach tuvo la influencia luterana. ¿Sí? Él, por ejemplo, tenía la encomienda del príncipe elector Federico de Sajonia, le llamaban Federico el Sabio, ¿sí? O el Protector. Bueno, este Federico el Sabio, el Protector de Sajonia, se le llama protector porque cuidó de que a Lutero pues, no lo mataran. Entonces él defendió y cuidó a Lutero para que Lutero se fuera a un castillo, y ahí lo dejó para que él tradujera el Nuevo Testamento en alemán, del griego en alemán. En ese tiempo, con la influencia de Lutero, ya con los escritos de Lutero, estamos hablando de 1520, 1522, surge este pintor Lucas Cranach. Entonces Felipe el Sabio, Federico el Sabio, lo llamó a traer, pero que pintara algo que mostrara algo diferente a la pintura que se hacía en la Italia, en la Europa del Sur. Ahí entonces, con la influencia ya del luteranismo, de la enseñanza de Lutero, Cranach empezó a pintar, ¿sí? A pintar más con dos vertientes, en dos vertientes. Por ejemplo, mientras en el sur, en la pintura italiana, Rafael, Miguel Ángel, algunos otros pintores, pero principal destacamos a ellos porque fueron los que más resaltaron, ¿sí? A diferencia de ellos, Lucas Cranach pintó exaltando a Dios, mientras que Rafael y Miguel Ángel exaltaban al hombre. Entonces, en Italia era el humanismo, el hombre es el centro. Entonces, si ustedes observan ahí la pintura que hacía Miguel Ángel o Rafael, siempre van a poner al hombre pequeño. El hombre lo van a poner pequeño en medio de toda un paisaje. Al hombre apenas lo van a poner pequeño o de una manera disfigurada, ¿sí? De una manera muy disfigurada, a diferencia de el arte que se estaba dando en el norte de Europa, en Alemania, con Alberto Durero, por ejemplo. Alberto Durero también con la influencia de Lutero, ¿sí? Y él se preocupó mucho cuando Lutero fue desaparecido, pero después supo que estaba resguardado por el príncipe de Sajonia, el protector, el magnánimo, Federico el Magnánimo. Entonces, ellos empezaron a equilibrar el arte, donde en los paisajes que ellos logran, ponen al hombre como es, imagen de Dios. Ellos tenían el concepto de imagen de Dios. Ahora, quizá algunos más conservadores, al ver algunas pinturas, van a notar que incluso Cranach como Durero hicieron algunos desnudos. Pero ellos no lo hicieron en el enfoque, ¿sí?, humanista. Ellos trataron de poner al hombre como es, el hombre imagen de Dios, tal y como Dios lo había creado. Si usted echa un vistazo a las pinturas de Lucas Cranach, ¿sí?, se va a dar cuenta que él hizo una pintura excelente.
¿sí? Excelente. Quizá no con la finura de muchos pintores más italianos, pero también no le quitamos ni demeritamos el trabajo y la pincelada de Lucas Cranach, ¿sí? Él pintó al hombre y a la mujer. Por ejemplo, hay un cuadro muy bonito que si usted lo admira, si usted lo detalla, obsérvelo, búsquelo. Es Adán y Eva, una pintura de Lucas Cranach, donde pone a Adán totalmente desnudo y a Eva totalmente desnuda, ¿sí? Con las hojas de parra. Y usted va a ver algunos detalles que arriba sale una serpiente, ¿sí? Abajo hay un becerrito. Si usted encuentra la simbología ahí, se va a dar cuenta que está hablando del hombre como criatura, la serpiente como el incitador a la caída, y el cordero que tuvo que sacrificar Dios para cubrir la desnudez de Adán y Eva, ¿sí? La sangre de Cristo. Usted va a encontrar ahí creación de Dios, caída del hombre en pecado, pero la redención a través del sacrificio. Entonces, Lucas Cranach, con la influencia luterana, empezó a proyectar, a diferencia de los italianos, empezó a proyectar, ¿sí? Un mensaje totalmente diferente. Él no decía, de esto dice la Biblia, no, pero a través de su expresión pictórica, a través de los motivos que él pintó, ¿sí? Está enseñando, ¿sí? Está demostrando que a través del arte, como un don de Dios, se puede desarrollar mucha pintura, mucho arte, y además puede enseñarse. Entonces, Lucas Cranach, con la influencia de Lutero y con la ayuda del protector de Sajonia, trató a través de su pintura de llevar un mensaje, ¿sí? En un momento, en un tiempo, donde la iglesia romana tenía dominio, donde la iglesia romana, ¿sí? Como conocemos, papista, tenía sumergido al ser humano. ¿Sí? Y lo vemos en las pinturas, como mencioné hace un momento. Las pinturas del sur de Italia, los pintores del sur de Italia siempre pintaron al hombre pequeño. Grandes paisajes y al hombre pequeño o disfigurado o casi sin forma. Y le resaltaban siempre lo espiritual, lo místico, ángeles, figuras. De hecho, hicieron pinturas sobre, sobre Dios, ¿no? Pero también una influencia pagana. Por ejemplo, Miguel Ángel, ¿sí? Él hizo un cuadro donde pinta a Platón y pinta a Aristóteles. Platón, ¿sí? Está apuntando hacia arriba, hacia el mundo de las ideas, y Aristóteles a las cosas de la naturaleza, las cosas sin valor. Entonces, en ese cuadro que hizo Rafael, ¿sí? Estamos viendo el motivo, ¿sí? Escolástico que predominaba. Las cosas de arriba son la fe, la iglesia, Dios, y las cosas de abajo son la naturaleza, ¿sí? Que no tienen mucho valor. Las que tienen valor, decía Platón, son las ideas, las cosas de arriba, ¿sí? Lo que hoy diríamos, las cosas de Dios, las cosas de la iglesia, ¿sí? Y las cosas de abajo son las cosas seculares, las cosas donde Dios no impera, no tiene dominio. Bueno, esa era la visión de la Italia del Sur. Dividir y fraccionar la vida. Tú eres cristiano solamente cuando vas a la iglesia, pero en tu trabajo es naturaleza. Ahí no tiene nada que ver Dios. Veamos ahí la influencia también, ¿sí? Escolástica, donde la vida del ser humano es totalmente dividida. Ahora, Lucas Cranach, regresando a la Europa del norte, en Alemania, entonces ahí ponen al hombre, pero no como el centro, sino como creación de Dios. Y usted mire, la obra de Cranach, platicaba con
el pastor Francisco Limón, y la obra de Cranach es extensa, y él dice, es extensa su obra, y si podemos admirar, ese es arte cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Lutero era de la idea de que ni la música, ni la pintura, ni la escultura tienen que desecharse, que tanto la pintura como la escultura, como la música, deben considerarse como siervas de Dios. O sea, que la pintura tiene que estar al servicio de Dios, porque es sierva de Dios. O sea, los pintores artísticos, escultores, son siervos de Dios. Se le dio un realce grande a la cultura, cosa que a 505 años se ha perdido eso. Hoy, en realidad, cuando hablamos de la reforma doctrinal, teológica, la justificación por la fe, la sola gracia, la escritura, solo a Dios la gloria, solo Cristo. Ahora, está bien, pero la reforma fue más allá, porque precisamente el concepto de solo a Dios la gloria se dio mucho en el arte. Todos estos pintores, hablando de Lucas Cranach y Alberto Durero, yo les invito, hermanos, en verdad, que entremos a este sendero del arte. Por eso yo diría que es reforma y arte, pero también es arte y reforma. O sea, la reforma proveyó principios para el arte y el arte respondió a ese llamado de la reforma. Pero quizá a veces todavía el concepto de la influencia suriana de Italia, de que las cosas espirituales, ¿sí?, son mejor, pintar un ángel, y las cosas de la naturaleza, pintar un desnudo. No, eso sería como escandaloso. Y en verdad es que no es así. No es así. Lutero, Durero, no eran hombres depravados. Que a ambos, y principalmente más a Lutero, le decían que era el demonio, que le decían que era un depravado. En verdad que no. Usted lea las obras, los comentarios que Lutero hace al libro de los Gálatas. Simplemente los 1500 y tantos himnos. Conocemos 3, 4 himnos de Lutero, pero no solamente fue eso. Él hizo un himnario. Entonces, no era un hombre depravado. Entonces, al ser influencia para Lucas Cranach, ¿cómo podía él transmitir la enseñanza que había aprendido a través del arte? Bueno, Federico de Sajonia, el sabio, el magnánimo, le dijo: yo te doy un espacio para que pintes. Y se sentaba Federico de Sajonia, le puso ahí el caballete, le puso los pinceles, le puso los óleos, y Cranach empezó a pintar. Pintó a Lutero, por ejemplo, lo pintó tal y como es Lutero, gordito. No lo refinó, era como el hombre es, pero siempre con la idea de darle al hombre dignidad. ¿Por qué? Porque Lutero había enseñado que el hombre tiene libertad y dignidad. Y Cranach entendió muy bien eso, que pintó al hombre tal y como es. No importa si era delgado, si era gordito, si era obeso, no importaba, porque ellos tenían la idea de que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Eso es interesante, hermanos, entender. Cuando usted vea las pinturas de Cranach, de Lucas Cranach, de Alberto Durero, usted va a encontrar un mensaje redentor ahí. Cómo ellos, a través del arte, pusieron en alto primeramente el nombre de Dios. Pusieron en alto la dignidad del ser humano. Y pusieron en alto que el hombre
es grande, tiene grandeza. Entonces ellos desarrollaban exactamente la pintura. Simplemente Alberto Durero, ¿sí? Él pintó a su propia esposa en su desnudo, pero con los brazos abiertos. Ella está en un sillón, está desnuda y está con los brazos abiertos, ¿sí? Porque está esperando y quiere abrazar a su esposo Alberto Durero. Entonces él pintó a su esposa reflejando el amor, ¿sí?, que debe de haber entre el esposo y la esposa, ¿sí? Hay algunos que, hermanos, es cierto, pero eso es por no entender lo que implica la reforma. ¿Sí? La reforma no fue simplemente moralismo, no, fue más que eso, una vida moral. Entonces Durero, dirán, podemos pensar, bueno, es que ¿quién se atreve a pintar a su esposa de Durero? ¿Por qué lo hizo? Bueno, claro, él no anduvo diciendo, esta es mi esposa, pero ya los críticos, los que han estudiado a Durero, llegan a esa conclusión que él pintó a su esposa. Y eso por algunas notas que Alberto Durero pues dejaba en su diario, ¿no? Él escribió un diario donde escribe todo lo que aprendió de Lutero, de las enseñanzas del luteranismo en su tiempo. Y él comprendió entonces esas tres cosas: que el hombre es creación de Dios, que el hombre fue hecho a imagen de Dios y que el hombre tenía grandeza para tener dominio sobre la creación. Y si el arte es una expresión de Dios, entonces el arte es un instrumento para glorificar a su creador. Es impresionante, hermanos. Entonces, Lucas Cranach, el viejo, un excelente pintor, pero también un excelente reformado. No aparece en nuestros biografías de los grandes héroes, pero no, en realidad no son héroes porque simplemente ellos se consideraron como siervos de Dios, ¿no? Siervos de Dios. Entonces, Lucas Cranach quiso transmitir la enseñanza de que el hombre es redimido solamente a través de la sangre de Cristo. Por eso hizo un cuadro donde está un cordero, ¿sí? Y también lo hizo Durero, un cordero que le está saliendo está parado el cordero y le está saliendo sangre, y la sangre está cayendo en una copa, símbolo de que a través de Cristo, por medio de su sangre, ¿sí?, da vida, da gozo y da paz. Entonces, cuando interpretamos y le echamos un vistazo a este espacio, hermanos, a esta área del arte, de la reforma, uno empieza a entender que no simplemente son brochazos ni pinceladas, son motivos, ¿sí?, son enseñanzas, ¿sí?, de bíblicas, conocimiento, diría yo, es un mensaje evangelístico a través de la pintura artística, como lo es el óleo, a través de la escultura, ¿no? A diferencia del arte de Italia, del sur de Europa. Si usted ve al David, por ejemplo, al David que hizo Rafael, va a encontrar que no es el David bíblico, Ahí al David lo ponen así como el superhombre, pero el hombre no es superhombre. El hombre es el centro de todo, ¿no? Usted échele un vistazo a las pinturas de Lucas Cranach, cómo pone al hombre. Vea la pintura que hizo de Lutero y de la esposa de Lutero, Catalina Bómbora. También la pintó, o sea, pintó tanto a Lutero como a su esposa. Y vea que no los pone refinados, no, la pincelada es precisa, el matiz es preciso, el efecto es preciso del ser humano. Pero ellos tenían la idea, la enseñanza de que el ser humano, ¿sí?, tal y como Dios lo creó, a Lutero gordito,
a su esposa estéticamente nada agraciada. Era bajita, un poquito, diríamos, anchita, gordita, y no con facciones refinadas, además de que, a pesar de que eran alemanes. No, los pintó tal y como es, pero la enseñanza de eso es que Lucas Cranach quería demostrar a través de su pintura que el ser humano tiene grandeza. No importa, sea muy alto, sea muy bajo, sea muy enjuto, sea muy amplio, muy ancho, no importa, el hombre tiene grandeza. Entonces, muchos motivos de Lucas Cranach, o la mayoría yo diría que es de enseñanza, que están mostrando que Dios es creador, que el hombre tiene grandeza, pero también tiene su perversidad, pero también es redentivo, también es redimido. Bien, hermanos, ese es un mensaje impresionante, que uno cuando lo va viendo, ¿qué es lo que se dio en la Reforma? En el arte, hermanos, fue un mensaje de que Dios crea, Dios restaura, y Dios pone al hombre en la tierra a fin de que el hombre tenga dominio. Nada más échale un vistazo al Salmo 8. David dice, ¿quién es el hombre para que de él tengas memoria? Pero dice, lo has hecho menor que los ángeles, pero lo has coronado de gloria y de honra. Y has puesto todo sobre sus pies, ovejas, prados, todo lo has puesto bajo sus pies del hombre. Es decir, que Cranach entendió que el hombre es siervo de Dios. Por eso Lutero decía que las artes se deben de considerar como siervas de Cristo. Impresionante, hermanos. Eso impresiona. Y lo hicieron. Ahora, hay que quitar el misticismo italiano, romanista, que al hombre lo hacen pequeñito y solamente las cosas bonitas, las cosas sanas, las cosas santas, pues son aquellas cosas cuando el hombre ahí entra en éxtasis y el hombre, esa vida espiritual, esa vida monástica, que muchos cristianos, hermano, al no entender bien el concepto de lo que implica la reforma en el arte y el arte en la reforma, critican y censuran mucha del arte. Y saben, lo más lamentable es que en nuestro tiempo, hace un par de años, en el Museo Nacional de San Carlos, o lo que era antes la Academia de San Carlos, una de las escuelas más prestigiosas de su tiempo, porque ahora ya es museo, en pintura, en arte y escultura, que eran las tres carreras que se hacía, que era escultura, era pintura y era dibujo, o grabado. Bueno, celebraron, ¿sí?, 500 años de este pintor Lucas Cranach, pintor cristiano, que en el Museo Nacional de San Carlos, ¿sí?, pusieron toda una exposición, del pintor Lucas Cranach. Hombre, le dicen ahí, el director del museo puso hombre que ayudó a la Reforma protestante del siglo XVI. Hombre de gran impacto en el arte y la pintura, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible? A mí me llamó la atención porque me sorprendí de que cómo es posible que los que no son cristianos admiren, aprecien y mucho más le hagan un homenaje poniendo toda una exposición de la mayoría de sus obras de este pintor luterano, cristiano, redimido, Lucas Cranach. Vea usted ahí en Google, Lucas Cranach, ahí le va a dar algunos datos biográficos y vea las obras de Lucas Cranach.
Vea también a Alberto Durero. Son contemporáneos, se llevan como un año de diferencia. Pero los dos, hermanos, tenían el concepto, ¿sí?, de que el hombre es criatura de Dios. Por eso lo pintaron y tal y como es, tal y como está, es el hombre. Lo pintaron desnudo al ser humano. Lo pintaron al hombre tal y como Dios lo había creado físicamente. Pero siempre con el conocimiento y con el entendido de que el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios. Y así lo pintaron. No importa que pase desnudo, no hay problema. Algunos dirán, no, es que incita a la pornografía. No, hermanos. No. No es eso, porque pornografía, yo le invito a que usted busque ahí la palabra etimológica de pornografía. Pornógrafos, ¿verdad? Pintar el cuerpo. Pornografía. Ya el término que le hemos dado, se le ha acuñado de caer en los excesos y caer en el morbo, bueno, esa es otra cosa. ¿Sí? Pero grafos, pintar cuerpo, pintar un desnudo, no es como la pornografía la hemos entendido. No. Sí, hermanos, hay que, como cristianos reformados, hay que mirar también los otros aspectos de la reforma. Admiramos y respetamos y somos predicadores de la sola fe, la sola gracia, la sola escritura. Pero hay que entender, hermanos, esos solos hay que entenderlos en la complejidad del reino de Dios, Entonces Lutero, hermanos, entendió perfectamente que este mundo es de Dios y que Dios es glorificado a través de la pintura, a través de la escultura, a través de la música. Y no vamos muy lejos. Ustedes conocen a Johann Sebastian Bach, otro músico. Él en sus partituras, el Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Entonces, hermanos, yo les invito a que también como cristianos reformados, también miremos ese aspecto, esa área de la cultura, que es la pintura, que es la escultura. No nos espantemos, hermanos, como reformados, no podemos ni debemos espantarnos porque veamos un cuadro de desnudos. Por ejemplo, el cuadro que les mencionaba hace un momento, de la esposa que pintó Durero a su propia esposa, acostada en un reclinatorio, ¿sí?, y con los brazos abiertos. O sea, una esposa deseando abrazar a su esposo. Impresionante. Ellos entendían que el hombre tiene grandeza, pero también entendieron que en el hombre hay perversidad. Por eso pintaron muchos motivos demostrando que el hombre como criatura había caído en pecado, pero que a través de la sangre de Cristo, a través del Cordero, a través de la cruz, el hombre es restaurado. Y no el hombre solo por sí mismo, o diríamos su alma o su espíritu, no, el hombre completo es salvado, es restaurado. Es decir, con todos y sus capacidades y sus dones, el hombre es restaurado. Por eso el cristiano, ¿sí?, cuando ha sido restaurado por la sangre de Cristo, ve la situación, ¿sí?, que también su área de trabajo es restaurada, es redimida. Entonces, arquitectos, pintores, escultores, adelante, jóvenes que salgan adelante. Y no solamente en esas áreas, la música, la arquitectura, la ingeniería. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido restaurado, el cristiano ha sido redimido, a fin de que cumpla su vocación por medio de los dones, de los talentos que el Creador le ha dado. Dios nos depositó, hermanos, a todos, dice que repartió diferentes dones. Algunos como a Durero, como a Cranach, los hizo extraordinarios pintores. Y que siempre ellos tuvieron la idea de llevar todo ese saber humano
que Dios les había dado solamente a los pies de Cristo. Y algo muy importante, no lo hacían por dinero, porque no fueron hombres ricos. Alberto Durero, Lucas Cranach, Johann Sebastian Bach, no fueron hombres ricos, que los cuidaban, por ejemplo, a Lucas Cranach, pues el mismo príncipe elector de Sajonia, pues le proveía, porque tenían ese concepto de que lo que hacían era para la gloria de Dios. No lo hacían para ganar dinero, lo hacían para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque sabían que tenían también el entendido de que Dios los iba a proteger, los iba a guardar. Entonces, amados hermanos, un vistazo a la reforma en el arte y el arte en la reforma sería muy bueno, muy bueno. Yo les invito, yo les insto a que echen un vistazo, hermanos, en este mes de la reforma que estamos viendo y conociendo porque algunos no conocen totalmente. Viendo y estudiando, viremos nuestra mirada al arte en la reforma, a fin de que la reforma en este siglo XX empiece a darse en el arte. Necesitamos, hermanos, jóvenes, escultores, grabadores, pintores, que en algún tiempo sus obras aparezcan, hermanos, en los grandes museos del mundo. Y de esa manera se puede glorificar a Dios. ¿Sí? Se puede glorificar a Dios. Ahora después la pintura se empezó a desvirtuar. ¿Cuándo se empezó a desvirtuar? Bueno, cuando el hombre no entendió, ¿sí? Se perdió y empezó a desfigurar al ser humano. Por eso ya muchos años después, ¿sí? Siglos después, ya salió el impresionismo, ya salieron otros pintores que ya desfiguraron totalmente al ser humano. Pues échale un vistazo a la pintura del cubismo. El hombre ya lo pusieron recto, narices triangulares, ¿sí? Ojos rasgados, cabezas cuadradas, dedos cuadrados. Vea usted la desfiguración, ¿sí? Mientras que en la Reforma se dignificó al ser humano. En la Reforma se puso en alto que el ser humano es creación de Dios y que el hombre es libre, que el ser humano es libre. Mientras por otro lado en el sur de Italia, en Italia, en el sur de Europa, al hombre lo hacían pequeño o lo hacían un superhombre. Desequilibrios. Aquí no. Aquí con la Reforma el hombre fue visto como es. Un ser creado a la imagen de Dios, pero también caído, pero también restaurado. A fin de que restaurado sirva a su Señor. Eso fue el arte en la Reforma y deseamos que haya arte reformado. Hace falta, hermanos, hace falta. Echémosle un vistazo, hermanos. Ahora ahí en internet yo le invito que recordemos también, así como recordamos a Calvino, a Lutero, a Zwinglio, a Jerónimo Savonarola, a Guillermo Farel, así como recordamos a Beza, a Knox, también recordemos a estos hombres que están ocultos y que lamentablemente ha sido por falta de entendimiento y de entender que toda vocación es digna y es para la gloria de Dios. Recordemos también a estos grandes hombres que no les fue fácil, hermanos. También batallaron, también sufrieron persecución, también les fue difícil expresar su arte a través de la pintura, del pincel. Un mensaje que ellos dieron también les fue difícil.
entonces no los veneramos, no los honramos, pero sí reconocemos, ¿sí? Y además tenemos una gran deuda con ellos, ¿sí? Ellos en su tiempo respondieron a través de la pintura, a través del arte. Pues nosotros también tenemos que responder en este siglo XXI como cristianos reformados, ¿sí? En el arte y la pintura, en la escultura, grabado, la música, la arquitectura, todo lo que implica las bellas artes. Entonces, amados hermanos, pues un gusto saludarles y agradezco mucho al pastor Francisco Limón por este espacio y por el interés que tiene en verdad de que se toquen diferentes tópicos y que es muy importante para el mundo evangélico, tanto en nuestro país como en el mundo entero. Entonces, como reformados tenemos que echar un vistazo a nuestro pasado a fin de no olvidar y no cometer los errores y los excesos que se han cometido por ignorancia, por ignorar o desconocer, ¿sí?, que nuestra herencia reformada tiene un acervo cultural grande y muy bello. Amados hermanos, muy buenas tardes. Yo les invito, no se le olvide, ¿sí?, échele un vistazo a Lucas Cranach y también puede usted ver Alberto Durero, hombres de la Reforma, pintores extraordinarios que dieron un mensaje y todo simplemente porque tenían el concepto de solo a Dios la gloria. Y en Cristo Jesús, ¿sí?, hay redención y hay libertad. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Gracias.